Hola, soy el profesor David Villar de la Universidad de Antioquia y en esta presentación vamos a comenzar hablando sobre los principios de farmacocinética que, como ven, incluyen los pasos que describen cómo circula el fármaco a través del cuerpo, empezando por la absorción desde el sitio de administración, la distribución a todos los sitios donde va a poder llegar el fármaco y el metabolismo y excreción, que son los pasos de eliminación del fármaco. En otras presentaciones veremos cuáles son los parámetros matemáticos que nos van a permitir describir cómo ocurren estas fases y en base a los cuales pues vamos a establecer un régimen terapéutico con las dosis, las rutas, intervalos en un paciente. Si comenzamos diciendo algunas generalidades importantes, habíamos dicho que la farmacocinética estudiaba lo que el cuerpo hace al fármaco, mientras que la farmacodinamia estudiaba lo que el fármaco hace al cuerpo. ¿Por qué es importante la farmacocinética? El objetivo en última instancia va a ser instaurar un régimen terapéutico idóneo para cada paciente que sea efectivo y seguro. Y la aplicación de estos principios farmacocinéticos nos va a permitir diseñar racionalmente el mejor régimen terapéutico, la dosis, ruta, frecuencia y duración de administración. Puede que según las características del paciente y la enfermedad se altere la farmacocinética y por tanto haya que hacer ajustes para compensar dichos cambios y no se pierda la eficacia o bien se produzca toxicidad. Ya veremos que cuando hay problemas de insuficiencia renal, los fármacos no se eliminan y hay que hacer ajustes a la dosis y al intervalo que hay que administrar el fármaco. La aplicación de los principios de farmacocinética es especialmente importante para fármacos que tienen un margen de seguridad estrecho. Y también podríamos decir que la farmacocinética es el estudio cuantitativo en el tiempo de todos estos procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. El primer paso de la farmacocinética es la absorción, que consiste en el paso del sitio de administración a la sangre. No necesariamente tiene que ser circulación sistémica. Si damos un fármaco por vía oral, primero se va a absorber y va a llegar al hígado y, por tanto, llega a la circulación portal, que no es la circulación sistémica. Para que el fármaco se pueda distribuir, tiene que llegar a circulación sistémica, es decir, tiene que llegar al corazón y de ahí distribuirse por todo el cuerpo hasta los compartimentos donde pueda acceder y se establezca un equilibrio entre el tejido y la sangre. El último paso va a ser el de eliminación, que comprende tanto el metabolismo, que sería el cambio químico que el cuerpo produce en la molécula del fármaco, y la excreción, que sería la salida irreversible del fármaco del cuerpo. Por metabolismo a veces verán que se usa la palabra biotransformación, porque el metabolismo normalmente hace referencia a sustancias endógenas del cuerpo y muchos fármacos pues son sustancias extrañas, entonces se prefiere usar la palabra biotransformación en vez de metabolismo. Ahí en ese gráfico tienen que después de la absorción y una vez llega el fármaco al plasma, pues se va a poder distribuir a los sitios de acción o a otros tejidos donde no necesariamente actúa, y también pues va a poder llegar a los sitios del metabolismo y excreción, todo eso a partir del plasma. Como ven, el fármaco puede estar unido a proteínas plasmáticas, es lo que ahí está descrito como bound drug, y suele ser la fracción libre, la droga libre, la que puede acceder a todos los sitios de acción, a los tejidos y a los sitios de metabolismo. Si empezamos hablando de la absorción, es importante tener una idea de cuáles son los factores físico-químicos que van a influenciar la velocidad y cantidad del fármaco que se va a absorber. Y ahí tenemos unos cuantos que son los principales y los que vamos a ir hablando a continuación. La solubilidad en agua y lípidos, el tamaño de las partículas,
la forma química del fármaco, el pH del sitio de absorción, la ruta de administración y el flujo de sangre. Y antes de hablar de lo que hay en esta diapositiva, podríamos decir que es quizás la solubilidad el principal problema a la hora de formular preparaciones medicamentosas. Si pensamos que el cuerpo es una gran bolsa de agua, donde al menos el 60% es agua, y el fármaco debe de poder menearse en un medio acuoso, como la sangre, para poder llegar a los sitios. Entonces tiene que tener cierta solubilidad en agua. Para que se pueda absorber y pasar a la sangre, independientemente de la ruta de administración, debe de estar en una forma que sea soluble, ¿eh? Y normalmente, pues la mayoría de las formulaciones líquidas, el solvente preferido, pues siempre va a ser el agua. Entonces, por ejemplo, si administrásemos una suspensión, que es un sólido suspendido en un líquido, por una vía como la subcutánea o la intramuscular, hasta que ese sólido no se disuelva en el líquido intersticial, que está bañado por la sangre, pues no va a poder absorberse. Por eso la velocidad de absorción de las suspensiones es mucho más lenta que de las soluciones. Como vemos en esta diapositiva, la solubilidad de los fármacos se podría contemplar como una línea contigua entre los muy lipofílicos y los muy hidrofílicos. Normalmente la mayoría de los fármacos están entre medio, tienen cierto grado de solubilidad en los lípidos, que es necesaria para que puedan atravesar las membranas, y tienen que tener solubilidad en agua para poder discurrir con el plasma, atravesar el citoplasma si es necesario y poder llegar a través del líquido intersticial a los sitios de acción. ¿Por qué digo que los fármacos tienen que tener cierta solubilidad en lípidos y cierta solubilidad en aguas? Pues ahí en la parte de abajo tenemos el ejemplo de que un fármaco que lo estamos administrando en una forma sólida por vía oral. Ven que la primera fase que tiene que ocurrir sería la de desintegración de esa tableta o ese comprimido en partículas más pequeñas, y a continuación se tiene que poder disolver en los fluidos gastrointestinales. Ese en realidad es el principal paso limitante para la mayoría de los fármacos. Y existen, como vamos a ver, técnicas farmacéuticas que van a manipular y favorecer ese paso limitante para que el fármaco pues pueda absorberse posteriormente. Para poder absorberse tiene que ser liposoluble, es decir, poder atravesar las membranas de los enterocitos por difusión pasiva, que es la principal forma de absorción. Para eso tiene que ser liposoluble. Entonces, si ponemos un ejemplo, ¿qué tipo de modificaciones físicas o químicas podemos hacer para favorecer la disolución de una tableta en los jugos digestivos? Pues por ejemplo, la grisofulvina, que es una sustancia muy liposoluble y que no se va a disolver, la podemos administrar en forma micronizada, con lo que se aumenta mucho la superficie del contacto en realidad con el solvente o en los jugos digestivos, y eso va a favorecer su disolución. El método más antiguo de favorecer la disolución pues sería la que el mismo cuerpo usa para la absorción de las grasas, que sería dar el fármaco con micelas, es decir, con un surfactante que en definitiva es lo que hace la bilis. Administramos medicamento con la comida y la bilis va a formar micelas y va a favorecer la disolución de dicho fármaco para que se acerque a la membrana y se pueda absorber. ¿Cómo se estima la solubilidad de un fármaco y decide si es muy hidrofílico, es decir, puede disolverse fácilmente en agua, o si es muy lipofílico? Viendo la estructura química y los grupos funcionales, se puede más o menos hacer una estimación de la solubilidad. En este caso tenemos el ejemplo del cloranfenicol. Tiene grupos lipofílicos que son no polares y otros que son hidrofílicos.
La presencia de grupos funcionales con oxígeno y nitrógeno por lo general va a aumentar la solubilidad en agua. En este caso tenemos el grupo nitro o los grupos hidroxilo o los grupos carbonilos que aumentan la solubilidad en agua, y tenemos cadenas de hidrocarburos no ionizadas y anillos que suelen aumentar la liposolubilidad del fármaco. La forma de predecir la solubilidad relativa de un fármaco se puede hacer determinando la distribución que tiene en un solvente acuoso, que puede ser agua o un tampón, a un pH de 7,4, o podemos usar un solvente líquido, normalmente se usa el octanol, y se calcula el coeficiente de partición. Eso es lo que llamamos el coeficiente de partición octanol en agua, y se usa para predecir qué tanto soluble es ese fármaco en lípidos. El tamaño que tienen la mayoría de fármacos está entre 100 y 1000 Dalton y es suficientemente pequeño para atravesar por difusión simple las membranas. Gran parte de la concentración de muchos fármacos en sangre va unida a las proteínas plasmáticas como la albúmina, cuyo peso molecular es de 60.000 Dalton. Entonces fíjense que la albúmina es una estructura macromolecular muy grande a la que van a ir unidas muchos fármacos. La albúmina no puede salir fuera de la sangre. Entonces, si el fármaco va unido a la albúmina, pues solo va a ser la fracción libre de dicho fármaco la que puede salir y pasar al líquido intersticial y de ahí entrar en contacto con las células. Aquí tenemos el ejemplo del tamaño de la aspirina, que como ven es el ácido acetil salicílico y tiene un peso molecular de 180 Dalton y que es similar a un compuesto propia de la sangre, que es la glucosa, y que el peso molecular es de 180 Dalton. Ambos son moléculas muy pequeñas que pueden salir de los capilares en la mayoría de los tejidos, pasar al líquido intersticial. Otro carácter importante a la hora de la absorción es si la sustancia es ácida o básica. Y incluso podemos jugar con esta propiedad para favorecer la solubilidad en agua. En el caso de que combinemos un alcaloide como por ejemplo la morfina y la atropina con un ácido inorgánico como el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico, pues se va a formar una sal que sí es soluble en agua, como el sulfato de atropina. Igual ocurriría cuando combinamos un ácido como la penicilina con una base inorgánica, el hidróxido potásico o el hidróxido sódico. Vamos a formar una sal que es muy soluble en agua, como la penicilina sódica o la penicilina potásica. Si se combinan dos fármacos, uno ácido y otro base, normalmente resulta un compuesto que es más liposoluble. Por ejemplo, la penicilina con la procaína se forma penicilina procaína, que solo se puede aplicar por inyección intramuscular y que es una sustancia de liberación lenta, porque hasta que no se separa el enlace entre la procaína y la penicilina, pues la penicilina no se va a poder absorber y pasar a sangre. Ahí tenemos la formación de una sal a partir de un ácido que tiene un grupo carboxílico. Entonces ven que al juntarse el ácido junto con el hidróxido sódico, que sería la base, se va a formar una sal que está ionizada y que por tanto es soluble en agua. Y con respecto a la base, cuando la juntamos con un ácido como el ácido clorhídrico, se va a formar también una sal que está ionizada y es soluble en agua. Acuérdense que la definición de un ácido es un compuesto con grupos capaces de donar protones, y una base es un compuesto con grupos capaces de aceptar protones. Aquí tenemos el ejemplo de fármacos que van a ser ácidos, y como podemos ver, si identificamos que tienen grupos funcionales, ya sean
carboxílicos, fenoles, imido o carbonilos, pues son sustancias que normalmente se van a comportar como ácidos. Por su parte, si vemos que un fármaco tiene grupos que son una amina alifática o secundaria o terciaria, o una amina heterocíclica o aromática, normalmente son compuestos que se van a comportar de forma básica. ¿Por qué es importante el efecto del pH en la absorción y acumulación de fármacos? Porque si vemos ahí, si está ionizado, el compuesto no puede atravesar las membranas, solo la fracción neutra es la que puede atravesar la membrana. ¿Y de qué va a depender de que el compuesto esté en forma ionizada o en forma neutra? Pues depende del pK de esa sustancia y del pH del medio. Acuérdense que solo la fracción neutra, no ionizada, de tanto las bases como los ácidos, es la que es capaz de atravesar la membrana. Ahí tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que en base al pH del medio y al pK de la sustancia nos va a decir qué proporción existe de la fracción que está ionizada y que no puede atravesar la membrana, y la fracción que está neutra, tanto para los ácidos como para las bases. Veis en esta diapositiva, para los ácidos, la fracción que va unida al protón es la neutra y que puede atravesar las membranas. Mientras que para las bases, la fracción del fármaco que va unida al protón está cargada y por tanto no es permeable a través de las membranas y no puede atravesar. Solo es la fracción que no lleva el protón la que puede atravesar las membranas. Aquí tenemos un ejemplo de la importancia que tiene el pH y el pK de un fármaco a la hora de penetrar en el compartimento de la leche una vez lo hemos administrado por vía parenteral intramuscular. Vean que el fármaco se concentra 4 veces más en la leche que en el plasma, y esto ocurre por el efecto del pH de la leche y el carácter básico que tiene el fármaco. Entonces es un aspecto importante a tener en cuenta, porque en este caso, si tenemos una infección de la glándula mamaria que queremos tratar con un antimicrobiano por vía parenteral, lo que nos interesa es que las concentraciones que se obtengan en la leche sean mucho mayores que las que se obtienen en el plasma o en la circulación sistémica. Entonces vean que jugando con el pH y el pK se obtiene un efecto que es bastante importante desde el punto de vista clínico. Vamos a hablar un poco de las distintas rutas de administración, empezando por las enterales. Vean que cuando un fármaco se administra oralmente, en forma de tableta, cápsula o suspensión, la tasa de absorción viene determinada por la velocidad de desintegración y disolución en los jugos digestivos en el sitio de absorción. Entonces, ya habíamos hablado un poquito de esto antes. La tableta se tiene primero que desintegrar en partículas lo más pequeñas posible, de ahí se tiene que disolver en los jugos digestivos y a continuación se puede absorber. Las rutas de administración enterales, es decir, en las que estamos usando el tracto digestivo, pueden ser oral, rectal o bucal y sublingual. Si usamos la vía rectal, bucal o sublingual, esas son diferentes de la vía oral en el sentido de que el fármaco se va a absorber y entra en circulación sistémica. No entra circulación portal, entonces no tiene que pasar por el hígado para distribuirse. Esto veremos que es importante porque hay fármacos que se degradan rápidamente en el hígado, entonces no van a llegar a circulación sistémica en suficiente cantidad para poder distribuirse. Si administramos un fármaco
por vía oral, primero va a llegar al estómago. El estómago no es el sitio idóneo de absorción. ¿Por qué? Porque la superficie de contacto normalmente es pequeña, la membrana está recubierta de un moco muy espeso que impide que el fármaco llegue a entrar en contacto con la membrana y suele tener un pH bajo que va a impedir sobre todo que se absorban sustancias de carácter básico. Esta diapositiva ya la habíamos visto anteriormente, simplemente recordarles las 3 fases que tienen que suceder para que se absorba el fármaco: desintegración, disolución y absorción. Y vemos en esta gráfica la importancia que tiene que la tableta se desintegre y disuelva rápidamente en los jugos digestivos. Ambos procesos se aceleran mucho cuando administramos la tableta con agua y el resultado es que la absorción es mucho mayor y más rápida. Tenemos el ejemplo de la aspirina, la amoxicilina, la teofilina y la eritromicina. Vean que cuando se administra cualquiera de los fármacos con un volumen grande de agua, un vaso de 250 mililitros, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esa tableta se desintegra muy rápida y se disuelve también rápidamente, que es el paso limitante para la absorción. Si no existe agua, no se va a poder en realidad disolver el fármaco y no va a poder entrar en contacto con la membrana. Entonces, pues la mayoría del fármaco, por decirlo de alguna manera, va a discurrir por el tracto digestivo sin entrar en contacto con las membranas y no se va a poder absorber. El intestino es el sitio de absorción por excelencia. Tiene una superficie de contacto muy grande, una membrana epitelial pequeña y un pH neutro. La velocidad y la cantidad de absorción del fármaco va a depender, por una parte, de la estabilidad del compuesto en el pH del estómago y de la actividad bacteriana. Habíamos dicho que había fármacos que administrábamos con recubiertas gastroentéricas que protegían del pH del estómago para que no se degrade en este compartimento. La velocidad y la cantidad de absorción va a depender del flujo sanguíneo al intestino. Obviamente, si no llega sangre, pues no puede pasar el fármaco a la sangre. Va a depender también de la velocidad del vaciado gástrico, de la motilidad gástrica intestinal. Y acuérdense que hay muchos fármacos que pueden retrasar la motilidad del intestino, como los narcóticos. Y el efecto de primer paso se refiere a que una vez se absorbe del intestino, va a pasar al hígado. Y del hígado puede que se degrade y no pase al corazón. Entonces, el efecto de primer paso se refiere a la pérdida del fármaco conforme pasa del tracto intestinal a circulación sistémica, y el principal mecanismo es por metabolismo hepático. La biodisponibilidad hace referencia a la fracción de la dosis que llega a circulación sistémica sin cambiar, y es especialmente importante cuando administramos un fármaco por vía oral. En el caso de que diésemos un fármaco por vía oral, a menos que pueda pasar entre las células para llegar a la sangre, lo más seguro es que tenga que entrar en los enterocitos por la membrana apical y salir por la otra membrana, es decir, tiene que cruzar la célula para llegar a la sangre. Para ello, los mecanismos que puede seguir el fármaco serían el de difusión pasiva, que es el más corriente y básicamente es el que el fármaco cruza la membrana, normalmente a través de los mismos fosfolípidos, como si fuese un fantasma atravesando una pared. Pero puede haber otros mecanismos en los que son necesarios transportadores. No son tan corrientes, pero sí son importantes para muchos fármacos. Vemos que esos transportadores pueden hacerlo a favor de gradiente de concentración, en cuyo caso se dice que la difusión es facilitada o un transporte pasivo,
o pueden ser transportadores que requieran un aporte de energía, en cuyo caso se dice que los transportadores es un transporte activo. En el caso de la difusión pasiva y el transporte pasivo, no se puede conseguir concentraciones mayores a ambos lados de las membranas. Es decir, que el paso del fármaco va a ser del sitio donde hay más a donde hay menos hasta que se equilibren las concentraciones a ambos lados. Por contra, si el transporte es activo, se puede conseguir más concentración del fármaco en un lado de la membrana que en el otro. Eso ocurre, por ejemplo, con la penicilina, que pasa de los capilares peritubulares del riñón a la orina y se concentra en la orina prácticamente 400 veces más que en la sangre. Eso lo puede conseguir porque existen transportadores de ácidos orgánicos que cogen la penicilina de la sangre y la introducen básicamente en los túbulos proximales, en la orina, por decirlo de una manera simple. Otro ejemplo sería los transportadores activos que existen en la barrera hematoencefálica. Veremos que cuando hablemos del cerebro, el cerebro restringe el paso de muchas sustancias al interior, y entre ellas existen proteínas que se dice que son proteínas de resistencia a multidrogas, porque aunque el fármaco pueda entrar a través de las membranas, ellos se encargan de sacarlo. Eso ocurre, por ejemplo, con la ivermectina. La ivermectina es muy tóxica en los perros colis porque esa proteína, que es una glicoproteína que existe en la membrana apical del endotelio capilar del cerebro, pues está defectuosa y no saca la ivermectina. Entonces, pues a un coli lo podemos matar con una dosis terapéutica de ivermectina. Si hablamos de algunos ejemplos, podríamos poner el dióxido de carbono o el oxígeno, que atraviesan la membrana directamente por difusión pasiva. Lo mismo hace el benceno, que es una molécula muy apolar y pequeña, o el etanol, que es polar pero también es muy pequeña y puede atravesar las membranas por difusión pasiva. Como ven, tenemos la glucosa, aminoácidos, iones. En general, cualquier molécula que está cargada no puede difundir fácilmente al otro lado de la membrana, a menos que lo haga por canales o transportadores. Existe otro mecanismo de transporte, que es la endocitosis y la pinocitosis. En la endocitosis se engloban las partículas que rodean a la célula por una membrana mediante la formación de una invaginación, que posteriormente se cierra, dando lugar a una vacuola que se puede liberar y al citosol. Si hablamos de exocitosis, lo que ocurre es que existen vesículas, como vemos ahí, que se fusionan con la membrana, y básicamente la membrana se abre y permite que el contenido de la vesícula pues se vierta al exterior. Acuérdense que estos dos mecanismos requieren energía, pero normalmente pues no son importantes a la hora del transporte de los fármacos. Cuando hablemos del aparato digestivo, veremos que en el intestino, ahí tenemos unos enterocitos, existen un número muy grande de transportadores en la membrana apical de los enterocitos. Ahí tenemos, por ejemplo, el sodio, que entra con simporte con la glucosa. ¿Por qué es eso importante? Porque si tenemos que hacer una rehidratación oral a un ternero que está deshidratado con diarrea, pues esos electrolitos que vamos a administrar tendrían que llevar sodio, pero para que el sodio entre también tiene que ir acompañado de glucosa. O sea que vean que la terapia tiene que estar equilibrada
para favorecer el mecanismo fisiológico de entrada del sodio y de la glucosa. Y si entra el sodio, pues va a poder entrar el agua junto con él. Con respecto a las rutas parentales, es decir, todas aquellas que no son las enterales, tenemos la vía intravenosa, en la cual no existe fase de absorción, directamente todo entra a la sangre y la podemos aplicar en forma de bolo, es decir, toda la dosis de golpe, o en forma de infusión continua. Acuérdense que esta fase pues va a permitir dar dosis altas rápidamente de cualquier medicamento. La vía intramuscular, el fármaco básicamente se inyecta en la masa muscular, no dentro de lo que serían las fibras musculares, sino el espacio intersticial que rodean a las células del músculo esquelético. Y de ahí pues van a pasar a sangre. La vía subcutánea, el fármaco se inyecta debajo de la piel. Intradérmica se usa poco en animales, el fármaco se inyecta dentro de la piel, no debajo, y normalmente se usan agujas muy pequeñas de insulina. Y acuérdense que la absorción de los sitios intramusculares y subcutáneas va a venir determinada por la superficie de los capilares, el flujo sanguíneo y la solubilidad en el agua intersticial. No todos los músculos reciben el mismo flujo sanguíneo. En general, si administramos por vía intramuscular, la absorción va a ser más rápida porque llega más sangre que al espacio subcutáneo. Si un animal estuviera deshidratado, básicamente la perfusión a la piel es mucho menor y por tanto va a haber mucha menor absorción. Y acuérdense que si el fármaco no es soluble en el agua intersticial, no puede pasar a sangre. Si administramos una suspensión, primero tiene ese sólido que disolverse en el agua intersticial para poder pasar a sangre. Otras vías de administración serían la intraperitoneal, la intraarterial, la epidural o subdural, que vamos a ver que se usa mucho para proveer analgesia en procedimientos quirúrgicos, la intraarticular, subconjuntival y la vía intramamaria. Cuando aplicamos una sustancia directamente en la piel, decimos que es una aplicación tópica. Decir una aplicación dérmica sería erróneo porque la epidermis está encima de la dermis. Entonces es mejor decir que estamos aplicando la sustancia de forma tópica. Y el grado de absorción va a depender mucho de la solubilidad en lípidos del fármaco. Un fármaco que sea muy liposoluble penetra muy bien la piel en general. Queremos decir tópica, podemos decir cutánea. Y por último tendríamos la vía inhalatoria, en la que básicamente estamos administrando el fármaco de forma inhalada y suele ser una vía que favorece mucho la absorción porque tiene una amplia superficie de contacto y el pulmón está muy irrigado, llega mucha sangre. Vamos a ver que se usa mucho pues para administrar anestésicos volátiles. ¿Qué importancia tiene la ruta de administración en la concentración del fármaco que llega a sangre? Pues vean, en este caso están comparando la vía intravenosa, intramuscular y oral para un fármaco que se ha administrado a la misma dosis y se absorbe y distribuye en su totalidad. Vean que para la vía intravenosa no existe fase de subida, es decir, todo es bajada porque no hay absorción. Para la vía intramuscular, la subida es muy rápida porque se absorbe muy rápidamente el fármaco comparado con la vía oral, que la subida es más lenta pero más prolongada. Habíamos dicho que la biodisponibilidad es la proporción del fármaco que llega a circulación sistémica y a distribuirse por todo el organismo. Pero vean que la absorción puede jugar un papel importante. Aquí tenemos dos fármacos, el A y el C, que tienen una biodisponibilidad idéntica, es decir, la misma cantidad del fármaco va a llegar a la
a la sangre y a distribuirse. Sin embargo, el fármaco A, vean que se absorbe mucho más rápidamente y las concentraciones terapéuticas que nos interesa conseguir para que se obtenga el efecto se alcanzan mucho más rápidamente y en mayor concentración que para el fármaco C. Es decir, que la duración del efecto del fármaco A va a ser mayor que el C porque se absorbe mucho más rápidamente. Si la biodisponibilidad, es decir, la cantidad del fármaco que entra a circulación sistémica es menor, como ocurre en el caso del C, no se van a alcanzar las concentraciones terapéuticas, aunque vean que la velocidad de absorción y de eliminación es la misma para el A que para el B. Vean la importancia que tiene la superficie de contacto del intestino a la hora de la absorción. El intestino, a diferencia del estómago, tiene unos pliegues, que ahí se llaman pliegues de Kerching, que aumentan la superficie de contacto en 3 veces, y a su vez dentro de cada pliegue existen las vellosidades. Esas vellosidades a su vez aumentan la superficie o el área de contacto 30 veces, y cada una de esas vellosidades a su vez tiene células que tienen microvellosidades, y las microvellosidades a su vez aumentan la superficie de contacto todavía más. Eso no ocurre en el estómago y por tanto el intestino es un sitio donde se puede favorecer mucho la absorción por ese aspecto. Decíamos que el estómago se vacía cuando el contenido está disuelto en los jugos digestivos y tiene el tamaño adecuado para entrar en el intestino. En este caso vemos que si tenemos un contenido sólido, el vaciamiento del estómago es mucho más lento en el transcurso del tiempo que si administramos algo en forma líquida. Y eso tiene importancia porque en el estómago hemos dicho que la absorción es mucho más lenta y peor que en el intestino. Entonces, si administramos algo por vía líquida, el paso al intestino va a ser mucho más rápido que si lo administrásemos